Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día para todos. Gracias por acompañarme en esta emisión. Empezamos con el tema que sacudió el debate político. Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, habló de investigaciones y vigilancia contra funcionarios mexicanos que, según autoridades estadounidenses, habrían facilitado operaciones de cárteles. Carter forma parte del gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su mensaje fue claro. Washington dice que va contra quienes colaboren con esas estructuras, estén donde estén. El punto importante es que esta declaración no golpeó solo hacia un lado. Durante semanas, la oposición mexicana quiso presentar este tema como si todas las sospechas apuntaran únicamente contra Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el giro político aparece cuando se menciona que Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, y Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, figuran en un reporte periodístico sobre presuntas solicitudes de información financiera hechas desde Estados Unidos. Ambos son dos gobernadores ligados al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que aún conserva gubernaturas en México. Esto significa que el tema ya dejó de ser cómodo para quienes lo usaban como arma de un solo lado. Si la oposición pedía que se investigara a funcionarios señalados por Estados Unidos, ahora tendrá que sostener el mismo criterio cuando los nombres mencionados pertenecen al PRI. Y ahí, y ahí está el problema político. Exigir justicia solo cuando conviene no es combatir la corrupción, es usarla como discurso electoral. En el caso de Manolo Jiménez, el escenario se vuelve más pesado porque no solo aparece en esa versión sobre información financiera. Ricardo Mejía Verdeja, diputado federal del Partido del Trabajo y ex candidato al gobierno de Coahuila, presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador de Coahuila y contra Federico Fernández Montañez, fiscal general del estado de Coahuila. La acusación gira alrededor de presuntas irregularidades en la elección local, uso político de instituciones y afectaciones a derechos de ciudadanos y opositores. Un juicio político, dicho de manera clara, es un proceso para revisar si una autoridad abusó de su cargo y si debe enfrentar consecuencias políticas. Si esa solicitud avanza, Manolo Jiménez tendría que enfrentar una discusión más seria sobre su actuación en Coahuila. Y mientras eso ocurre, también queda otro dato que incomoda a la oposición. Sarah Carter no solo habló de funcionarios investigados, también reconoció cooperación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum en acciones contra grupos criminales. Mencionó trabajo con la Guardia Nacional de México y con fuerzas mexicanas en operaciones contra estructuras como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, desde Estados Unidos se lanzó una advertencia, pero también se reconoció coordinación con el gobierno mexicano. Es así que la presión desde Estados Unidos terminó abriendo una discusión que ya no puede manejarse con consignas. Ahora pasamos al conflicto magisterial en el centro de la Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, mantiene una protesta que comenzó con exigencias laborales y terminó convertida en un pulso político frente al gobierno federal. La demanda más visible es contra la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, especialmente por el sistema de pensiones aprobado en 2007, que ni siquiera fue un partido de izquierda, fueron los priistas. Para muchos maestros inconformes, esa ley afectó sus condiciones de retiro. Para el gobierno, el problema es que resolverlo no depende solo de voluntad política, porque implicaría costos enormes y cambios de fondo en el sistema. El punto más delicado vino con la votación interna de la sección 22 de Oaxaca, uno de los grupos más fuertes dentro de la CENTE. La decisión era seguir con el plantón o ponerlo en pausa sin abandonar las demandas. La versión oficial de la Asamblea habló de una diferencia cerrada a favor de continuar. Se reportó una ventaja de 175 votos para mantener la movilización, pero también circuló una acusación fuerte que dirigentes de la sección 22 habrían alterado o desaparecido votos que favorecían levantar el plantón. Aquí el conflicto ya no es solo entre maestros y gobiernos. El conflicto ahora también está dentro del propio movimiento. Una parte de los docentes considera que seguir en plantón ya no tiene la misma fuerza, que las negociaciones no están avanzando y que el costo personal para quienes están en la calle es cada vez más alto. Otra parte insiste en mantener la presión porque cree que retirarse sería perder fuerza frente al gobierno. La escena del campamento también habla de desgaste. Se reportó que varias carpas comenzaron a retirarse de calles del centro histórico de la Ciudad de México. Eso no significa que el movimiento haya terminado, pero sí muestra que la protesta ya no tiene la misma energía inicial.
Cuando una movilización depende más de mantener presencia física que de mostrar unidad real, cualquier división interna se vuelve visible de inmediato. En este sentido, la gente enfrenta un dilema difícil. Si se queda, corre el riesgo de desgastarse más y perder respaldo entre los propios maestros. Si se va, sus dirigentes pueden presentarlo como retroceso. Por eso la disputa por la votación es tan importante. Quien controla el resultado, controla el relato interno del movimiento. Y cuando hay señalamientos de manipulación, la autoridad moral de la dirigencia queda golpeada. A esto se sumó la cancelación o modificación de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas, donde se esperaban protestas de grupos magisteriales. La presidenta evitó un escenario de confrontación directa en un acto público. Esa decisión tiene un mensaje político. No dejar que una protesta organizada marque la imagen de una gira presidencial, pero tampoco convertir el evento en un choque mayor. Hasta aquí el tema de la CENTE, un conflicto que ya no solo presiona al gobierno, sino que también divide a sus propias bases. Ahora pasamos al Mundial 2026 y al nuevo tropiezo logístico que volvió a poner a la FIFA bajo críticas. La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, entrenador argentino y actual seleccionador uruguayo, tuvo problemas para viajar de Cancún, Quintana Roo hacia Miami, Florida, antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El problema se originó por documentación relacionada con la aeronave que debía trasladar al equipo. La Asociación Uruguaya de Fútbol, organismo que administra la selección de Uruguay, informó que el retraso fue ajeno a su responsabilidad. El caso fue grave porque no se trataba de una demora común. Era la víspera de un partido mundialista, con rueda de prensa, entrenamiento, descanso y protocolo de competencia de por medio. Cuando un equipo llega tarde por problemas de permisos o documentación, no solo pierde tiempo, también pierde preparación, descanso y control sobre su agenda. En un torneo de este nivel, esos detalles pesan. La crítica cayó sobre la FIFA, porque la organización del Mundial no solo consiste en vender boletos y montar estadios, también implica garantizar traslados, permisos, coordinación entre sedes y condiciones mínimas para que las selecciones compitan sin desventajas administrativas. Si un equipo queda varado por un error de documentación, la imagen que queda es de desorden. El partido entre Uruguay y Arabia Saudita finalmente se jugó en Miami y terminó empatado 1-1. Eso cerró el riesgo deportivo más fuerte, pero no borró el problema de fondo. Uruguay llegó con una preparación alterada y el episodio alimentó la percepción de que el Mundial 2026, organizado entre México, Estados Unidos y Canadá, sigue mostrando fallas logísticas en puntos sensibles. También hubo críticas por la asistencia visible en algunos partidos y por la forma en que se están manejando ciertos protocolos del torneo. En una Copa del Mundo, cada detalle se multiplica porque el mundo entero está mirando. Por eso, un retraso de vuelo, una tribuna con espacios vacíos o una restricción mal aplicada no quedan como anécdotas pequeñas, se convierten en señal de organización débil. Hasta aquí este recorrido por los tres temas principales, las investigaciones y señalamientos políticos que obligan a todos los partidos a medir con la misma vara, la división interna de la CENTE en medio de una protesta que muestra desgaste y el nuevo tropiezo de la FIFA con Uruguay en pleno Mundial 2026. Muchas gracias por haberme acompañado en esta emisión. No se olviden de dejar su like y sus comentarios, que siempre los estamos leyendo. Un afectuoso saludo para todos los que nos acompañan en esta emisión, a los que nos dejan su opinión, que comentan, opinan, comparten y mandan sus saludos. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Yo soy Eduardo Cárdenas. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nos vemos en la próxima.